Bueno, largamos. Buenas noches a todos, a todos. La verdad que estamos sorprendidos y gratificados por el acompañamiento de tantas personas que nos van a escuchar a lo largo y ancho del país y de otros países, porque vimos que había gente de Perú, de Uruguay, de Estados Unidos. No sé por qué me sale esto. Seguramente algún país vecino más, que después sería bueno que también los nombremos. Les agradecemos enormemente sumarse a esta convocatoria de AGDE, a conversar sobre la vida y la historia de Enrique Yo. Por aquí, por Rafaela, hace 16 años, nos hizo conocer de Enrique Yo y de AGDE Monseñor Carlos María Francini, que murió hace poco tiempo, el 8 de diciembre de hace 2 años en Mendoza. Y bueno, quería recordarlo porque la verdad que la primera vez que yo particularmente, con el grupo que coordinamos fundar AGDE en Rafaela, Monseñor Francini fue quien nos habló de él. Y la verdad a nosotros nos sorprendía mucho de cómo conocíamos poco y nada de esta persona, de tan significante persona para la Argentina, para la cristiandad, para nuestra contemporaneidad. Y bueno, Enrique Yo está en vías de canonización. Nosotros creemos que ya es santo, por tantas, como esto que está pasando, ¿no? Esto de más de 500 personas escuchándonos, llegamos al límite de inscripciones por Zoom y por esto que también es un momento bendecido. La verdad que estamos sorprendidos y muy agradecidos de hacer este evento. Los invito a que para empezar este encuentro nos pongamos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en principio tenemos buenos participantes y buenos oradores hoy, y le voy a dar la palabra a nuestro querido Monseñor Luis Fernández, obispo de la diócesis de Rafaela. Así que, Monseñor, adelante. Bueno, damos gracias a Dios y a AGDE, Asociación Cristiana de Empresas, de aquí, desde la diócesis de Rafaela, como recién también dijo el Pacha, al noroeste de la provincia de Santa Fe, invitarnos a participar de este conversatorio que reflexionará difíciles que estamos viviendo en el mundo, participar de un tiempo y espacio para integrarnos en la espiritualidad. Así dice. Ajá. ¿Se cortó? Bueno, ahí, por lo que veo, hay un problema con el audio de Monseñor Fernández. Sí, se ha cortado las palabras del Señor. Sí, una pena. Una pena. Sí. Podemos seguir cuando él se va a sumar seguramente de nuevo, pero para no perder el tiempo estamos todos conectados, lo voy a presentar a Monseñor Santiago Olivera. Monseñor Santiago Olivera, le agradecemos mucho de que esté presente con nosotros, y él es obispo castrense actualmente. El obispo castrense es el obispo de las Fuerzas Armadas. Pero en su historia, en Cruz del Eje, en Córdoba, donde fue obispo, estuvo muy cerca de
la canonización y del proceso de canonización del cura Brochero, que es un antecedente muy bueno, muy lindo, porque pudieron concluir ese proceso, y ahora está con el proceso de canonización de Enrique Yo. Entonces, bueno, esa experiencia seguramente de cura Brochero le servirá para esto, y bueno, es una manera de presentarlo. Pero nos gustaría, Monseñor, ahora en sus palabras, que nos diga algunos detalles de su propia vida y de cómo está la canonización de Enrique Yo. Así que adelante, Monseñor Santiago Olivera. Bueno, buenas tardes, y en el desarrollo de lo que voy a compartir con ustedes, quizás salga alguna cosa después, si no pueden preguntar. Para mí es un motivo de mucha alegría integrar este panel, además, junto a la hija y a la nieta de Enrique Yo, y también habiendo querido introducir y saber que está desde allí mi hermano Luis. Voy a agradecer a ACDE Rafaela esta posibilidad. Desde la conferencia episcopal me han confiado la delegación de la causa de los santos, este es el tercer periodo, habiendo hecho un paréntesis, y que la delegación para la causa de los santos tiene como sentido ayudar y promocionar la oración por la santificación del pueblo argentino y la glorificación de sus siervos de Dios. También acompañar a los procesos y todo lo que implica el camino de la beatificación y de la canonización. Gracias a Dios, cuando era obispo de Cruelige, como bien dijo recién P. Parra, tuve la gracia de poder acompañar el proceso de beatificación y de canonización del santo cura Brochero, y en el trabajo y en el seguimiento de los milagros y en el estudio y la difusión de la vida pude comprobar que José Gabriel de Rosario Brochero, además de un santo, fue un héroe argentino, ¿no? Un patriota, un hombre que se puso la patria en los hombros en esos tiempos. Y en este caso, como obispo castrense de la Argentina, tuve la gracia de acompañar el proceso de un supuesto milagro que ya está en Roma, atribuido a la intercesión de Enrique Yo, del siervo de Dios Enrique Yo, y pude constatar además, y esto Dios quiera que la Iglesia lo confirme pronto y se pueda, y sin adelantarme a ese juicio de la Iglesia, que además de un santo, Enrique Yo es un genio, es un ciudadano ejemplar. Los santos se adelantan a los tiempos, y es, a mi entender, un providencial ejemplo de empresario y de economía social y solidaria para los tiempos de hoy, y creo aún más en este tiempo de pandemia. Su hija y su nieta hablarán mucho mejor que yo porque tienen la experiencia en la sangre y nos compartirán muchas más cosas. Les confieso que me gustaría escuchar directamente a ellas, pero me animo a compartir brevemente algunos pensamientos que puedan suscitar interés para conocer más la vida de esta figura excepcional argentina. Cuando asumí como obispo castrense, que es obispo para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad, al terminar mi homilía aquel 30 de junio del 2017, dije que me da mucha alegría y consuelo saber que entre nosotros está presente la vida de Enrique Yo. Él ingresó a la Escuela Naval a los 14 años, dándonos como oficial de Marina un extraordinario testimonio de fe. Vivió su vida preparando la vida eterna, dejando que Dios actúe en él. Por eso pedimos confiados, decía en aquella homilía, por su canonización. Y Dios me regaló la gracia que el 25 de abril del 2019 tomé el juramento a los integrantes del tribunal eclesiástico que examinó el presunto milagro que ya está en Roma. Cuando el Papa Francisco se encontró con la nieta, creo que lo dirá Sarita, me parece, le dijo el Papa: Enrique, gran empresario y un gran hombre de Dios, vas a ver que muy pronto va a ser santo. Y sin duda, para gloria de Dios, esperamos finalmente el juicio de la Iglesia rezando
y haciendo rezar por esta intención. Es verdad que la figura de Enrique hoy tiene una fuerza testimonial importantísima como laico, como padre de familia y como empresario, pero pasó por las Fuerzas Armadas y allí dejó ya de sus tiempos juveniles ejemplos admirables y recogió de aquella querida institución valores para su vida. Doy gracias a Dios como obispo castrense y deseo vivamente que el ejemplo de Enrique avive la fe del pueblo que se me ha encomendado. Es muy importante testimoniar su espiritualidad laical y su compromiso con la empresa. Quiero rescatar en el siervo de Dios su profunda humanidad, tan necesaria y urgente para el hoy de nuestra historia. Como empresario se ocupaba y preocupaba de los obreros, que de la forma más amiga y afectuosa, podríamos decir, de sus obreros y de sus familias. El siervo de Dios se solidarizaba con sus hermanos empleados. Dicha solidaridad parte de la certeza de un destino común y del trabajo mancomunado para que la vida sea más humana para todos. En el año 2015, Valentina Alarraqui, para Televisa, entrevistó al Papa Francisco y a él se refirió sobre yo, dice: yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino. Enrique Yo, que era rico, pero era un santo. Palabra de Francisco. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien. Y este hombre lo administraba bien. No con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Luego, en el 16, en el Vaticano, en la conferencia internacional organizada por UNIAPAC, la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas, y por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, bajo el lema "Los líderes de negocios como agentes de inclusión social y económica", señalo, UNIAPAC y ACDE evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, dijo el Papa, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo de Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y, para los católicos, acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. Creo que ya estaría casi la canonización de Enrique por el Papa. Cuando leo la vida de Enrique Yo, como así también la vida de los santos, siempre siento en mi interior una gran paz del corazón, pues son testimonios que al adentrar en ellos nos proporcionan una experiencia de paz y alegría. Son hombres que amaron a Dios con toda su fuerza, pero amaron al prójimo con toda su fuerza. Y esto, a nosotros que queremos amar a Dios y que lo amamos, nos llena de gozo que un hombre que nos precedió haya amado así con toda su fuerza a quien nosotros amamos. Y leer la vida de alguien que plasmó el Evangelio particularmente me llena de gozo bien profundo. Y sin duda anima a intentar, con la gracia de Dios, a seguir ese mismo camino. Y renueva en la esperanza de saber que hoy, quizá no salgan en la tapa de los diarios, pero que hay muchos testigos silenciosos y de buena voluntad deseosos de transitar esos mismos caminos. Seguramente muchos de los que están aquí conectados, estoy seguro porque algunos conozco, también quieren y desean transitar el camino de la santidad. Así que es una gracia de Dios. Enrique tuvo siempre el compromiso de vivir la vida del Evangelio, aun cuando le podría traer problemas. Como dice el Papa Francisco en la exhortación Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, cada vez que por cumplir nuestro deber de Estado encontramos incomprensión, refería Enrique esta bienaventuranza, se refería a la bienaventuranza de los felices, los que tienen hambre y sed de justicia, no solo nos anima a cumplir con nuestro deber, sino a hacerlo con alegría, encontrando fuerza en una intensa vida eucarística. Fernández Elizalde, que está allí con nosotros, los plasmó muy bien en el libro "Id y dominad la tierra". Son conmovedoras las sentidas palabras de pésame de Luis Arrigui, vicepresidente de la Asociación de Hombres de la Acción Católica. En el año 62 decía: esta pérdida, que para nosotros ha sido un dolor grandísimo, nos ha dejado un ejemplo de virtudes cristianas y de auténtica vida
servicio para el prójimo, que será por mucho tiempo senda que nos ha de conducir por el camino de la perfección y de la comprensión de todos los hermanos que comparten nuestra vida. No será fácil olvidar a Enrique, porque es sin duda ejemplo certero del cristiano de hoy, del dirigente sobrio y eficiente, del padre celoso por el porvenir de sus hijos, del esposo bueno y comprensivo. Creemos firmemente que por su santidad de vida, por su caridad ejemplar, por su generosidad sin límites, por su fe vivida y por su confianza nunca desmentida en nuestro Señor y su Santa Madre, el Dios Todopoderoso y Juez benévolo le ha de tener en su gloria y que desde allí ha de seguir velando por sus seres queridos y por sus obras bien amadas. Una maravilla. A veces tenemos una idea de que la santidad o los santos son como inmaculados o con un rostro muy particular. Sin embargo, no podemos perder de vista que la valoración de la santidad es de lo ordinario y de lo cotidiano. Lo que el Papa Francisco llamaría los santos de la puerta de al lado. La vida en santidad comenzó en Enrique a tomar cuerpo desde su adolescencia. Ya era un santo en potencia, de la época donde cursaba sus estudios en la Armada Argentina y fue coherente hasta su muerte y ciertamente una muerte ejemplar. Tenía clara conciencia de que el empresariado es una vocación cristiana a la santidad. Y en ella se juega la vida eterna de una persona y su plan y su respuesta al plan de Dios. Ese es el aspecto que él deseaba que sobresalía ante sus colegas. Muchas de las enseñanzas del Papa Francisco en la referida exhortación apostólica lo verificamos en la vida de Enrique, lo vemos patente. No se conformó con una vida mediocre o licuada o aguada, sino que vivió con generosidad su vocación laical. Su testimonio de vida cristiana de los tiempos de adolescente, luego como esposo, padre de familia, empresario o miembro de asociaciones laicales, en los apostolos que él hacía y en su relación con los demás, es claro ejemplo de que dejaba trabajar Enrique el Espíritu en él. Como dice también Francisco, en Gaudete Exultate, el número 79, debemos buscar la justicia con hambre y sed. En ello Enrique ha sido un adelantado, como todos los santos. Yo siempre digo que la vida de santidad del cura Brochero fue entendida muchos años después del concilio, porque él fue un adelantado y quizás incomprendido en su tiempo. Podemos decir que el padre Brochero vivió el Concilio Vaticano II 50 años antes de su existencia. En Enrique podemos encontrar un corazón que entendió y vivió el amor de Jesús y el amor a sus hermanos. Un corazón que pudo mirar como Jesús. Podríamos decir, como decía San Juan 23, como deseaba San Juan 23, que con solo vivir predique el Evangelio. Así fue Enrique. Al fundar la Asociación Cristiana Dirigente de Empresas, el siervo de Dios tenía presente el deseo de que los empresarios reconocieran y actuaran por la propia doctrina social de la Iglesia, en bien de sus empleados y para los mismos empresarios que propagasen la fe en Jesucristo. Un rasgo de su personalidad, tengo una estampa aquí que me está mirando, su rostro sereno, su alegría. Me da mucho gusto rezar en esta estampa del siervo de Dios y ver su rostro como iluminado por su sonrisa. Y me impactó el testimonio de una de sus hijas, que manifiesta que esa alegría era meritoria, ya que no poseyó ejemplo de ello en su vida, y ese rostro era alegre, iluminado o aumentado, sin duda por la fe, por saberse hijo de Dios. Al leer algunos de sus escritos, refiere Elsa, su hija, se dio cuenta cuánto su padre luchó tenazmente para ser alegre, para poner buena cara, y la alegría acompaña siempre al discípulo. En el tiempo pascual se nos recuerda muchas veces, es clave vivir así, con la certeza de que Dios es Padre y que nos ama, que su Hijo nos amó y que tanto, y además murió y resucitó para salvarnos. La alegría será siempre signo que hemos entendido la vida pascual, el amor que Dios nos tiene. Esto es clave para la vida espiritual. Eso es un signo destacable para todo tiempo, pero en este tiempo
donde hay dificultad o tristeza, donde encontramos angustia, la alegría siempre es certeza del triunfo. Un cristiano puede vivir la mencionada certeza del triunfo de Jesús aún en el aparente fracaso. Es una frase muy breve del cardenal Newman que dice: la Iglesia siempre parece estar muriendo, pero triunfa frente a todos los cálculos humanos. La suya es una historia de caídas aterradoras y de recuperaciones extrañas y victoriosas. En fin, la regla de la providencia de Dios es que hemos de triunfar a través del fracaso. Creo que estas expresiones nos vienen bien tenerlas presentes y pueden ser útiles a veces en algunos momentos de nuestra vida. Enrique fue un laico, un hombre ordinario, pero que vivió extraordinariamente bien su vida familiar y empresarial. Traigo sencillos testimonios extraprocesales. Su familia, a la mañana mientras se afeitaba y vestía, tenía largos diálogos con su hijo mayor, también jugaba con ellos y la casa se alborotaba cuando se oía su silbido clásico al entrar. Todos iban corriendo a recibirlo y dejaba sus preocupaciones y cansancio para ocuparse de ellos. A cierta edad, nos cuenta otro, nos llevaba de a uno en el mar a lo hondo con él, y todos esperamos el día que nos llevara por primera vez pasando la segunda rompiente. Y después siempre le pedíamos volver a la gran aventura. Jugaba con nosotros, nos divertíamos con él. Era muy cariñoso y afectuoso. Él jugaba con nosotros, se sacrificaba, de eso me di cuenta más grande, para hacernos pasar agradables ratos. Él, cuando estaba en casa, quería que estuviéramos contentos. Lo mencionado en este tiempo es importante y actual. Dice, muchas veces él veía con claridad la verdad y el bien, y eso le daba seguridad en el momento de dar sus opiniones, pero también era abierto a otras opiniones y parecía que trataba siempre de entender el punto de vista del otro. Esto, sin duda, es importante y actual, porque en este tiempo nuestra sociedad debe fortalecer esos puntos de encuentro, la cultura del encuentro, que se sustenta en el diálogo, en el respeto y en un pensamiento plural. Se trata de un gran aporte de la espiritualidad de Enrique para nuestro tiempo y nos proporciona una clara respuesta del por qué la Iglesia nos propone vidas singulares como faros, como luz, como referentes, caminos posibles de la santidad. Por su parte, otra de sus hijas, Sara, que está aquí, a quien tengo el gozo de oírla y tendremos el gozo de oírla, subrayó que su padre era muy sencillo y espontáneo, que después de su muerte tomó conciencia que sus virtudes eran más que las habituales de un buen cristiano. Agregó que le parece justo señalarlo y destacarlo y manifiesta que es difícil sintetizar las virtudes cristianas que he podido observar en él. Creo que practicaba muchas virtudes más allá de lo ordinario. Hacía extraordinariamente bien lo ordinario, y esto es la espiritualidad de Santa Teresita. Pero volvamos a la alegría, que señalan muchos testigos de Enrique. Fruto de su esperanza en Dios, sobresalía la alegría, una alegría interior típica del cristiano que vive auténticamente su fe. También nos dice su hija que siempre estuvo inspirado en San Francisco de Sales, una sonrisa suave y era una expresión típica suya. La introducción a la vida devota de San Francisco de Sales hace reflexionar sobre la propia vocación. El siervo de Dios pudo conjugar su vida de piedad con su vocación laical. Era una fe firme, una fe notable, una fe demoledora, y a la vez un defensor de la fe. Se habla también de una fe sin altibajos, llegando a vivir totalmente abocado a la práctica de la fe católica, sin obligar a otros a vivir esa misma fe, pero con la misma integridad suya. Estoy absolutamente convencido que para nosotros, tenemos que ser testigos de la fe, que lógicamente la vida de Enrique es un claro testimonio para jugarnos así, recordando la carta de Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Esto pudo manifestarse también en la propia muerte de Enrique. También se resalta que la presencia de Enrique transmitía algo especial y llamaba la atención. Lo que mejor nos pueden decir a nosotros es que nuestra presencia llame la atención como algo de Dios,
que hable de Dios. No olvidemos que somos ¿Qué imágenes. planes tenés para mañana? Lo que nos deben ver, ¿Tenés para mañana? nuestros sentimientos, dice San Pablo, deben ser sentimientos de Jesús. Por lo tanto, nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra comprensión, nuestro perdón, nuestro respeto hacia los otros debe ser extremadamente grandioso, porque así lo hacía Jesús, porque tenemos que amar como Jesús. Y eso lo pudimos ver en Enrique, a este hombre de Dios, con una gran confianza en Dios, y así se relacionaba con los demás. Su espiritualidad, voy como terminando, se manifestaba siempre cuando participaba en la misa, cuando rezaba el rosario, pero aún en sus tareas laborales. Son muchos testigos, muchos testimonios que se refieren en la empresa sobre la vida de Enrique. Buscaba siempre defender, como dije al principio, a los obreros. Tenía muy claro el sentido social de la empresa, y aquí en este día 6 de agosto que recordamos la muerte de San Pablo VI, una frase que decía San Pablo VI: la Eucaristía nos mueve al amor social. Enrique la tenía bien clara. Tenía muy clara que la Eucaristía ayudaba a los demás. La Eucaristía permeó la vida de Enrique y se plasmó en líneas formativas para los dirigentes de empresa. Vivía y enseñaba que el empresario tenía un deber propio de perfeccionamiento que se realizaba en el darle a los demás. Un deber de servicio abierto a las necesidades de los otros, a semejanza de Jesús Eucaristía. La empresa debe ser analógicamente sacramentalizable, refería a la promoción humana, de dignificación humana personal. La Eucaristía nos hace hermanos, manifiesta en un texto escrito en la Eucaristía y la vida empresaria. Sabiendo superar las barreras artificiales, individuales y colectivas, que superan al dirigente de empresa y al personal con la devoción eucarística, porque Cristo, por la comunión, nos une, fusionándonos misteriosamente en nosotros. Entendemos por qué en su libro de cabecera y el libro que leyó y que leerá en su vida Enrique fueron los evangelios. Esa palabra de Dios que intentaba hacer la vida, esa lectura y a la vez oración de los evangelios que los ponía en práctica. Cardenal Mejía resalta la adhesión constante de Enrique al magisterio de la Iglesia y de la doctrina social y su misión en Agde, que fue en buena parte obra suya. Carlos Custer, que también está entre nosotros, reconocido dirigente sindical, que fue, entre otras actividades, miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz, ex embajador ante la Santa Sede, refirió: Enrique Yo fue también un ferviente defensor del diálogo social. Propuso y concretó los contactos y reuniones con representantes y dirigentes sindicales. Otro testigo nos ilustra: consideraba la función social de la empresa, es decir, conciliar armónicamente la promoción humana del personal y el mayor éxito empresarial. El cardenal Pujol, en el 2000, pronunció una conferencia en Agde sobre el trabajo que realizó estudiando el conjunto de escritos del siervo de Dios, inéditos y publicados, y finalizó con esta frase: es una pregunta que hago al aire a mano alzada, como quien dice, ¿por qué nos inclinamos sobre sus escritos y sobre sus fuentes? ¿Por qué se torna inspirador su pensamiento y ejemplar su vida, edificante el testimonio de su fe hasta el final? ¿Acaso porque creemos que estamos ante una persona cuya existencia condice plenamente con lo que la Iglesia considera de santidad canonizable? Cada uno puede responder, leyendo su vida: yo no tengo dudas. Porque Enrique siempre cumplió con la justicia social, con sus empleados, con los obreros, aplicando la doctrina social de la Iglesia. Los testigos recuerdan también que en Rívolo hubo problemas económicos y daba trabajos alternativos a los obreros, como pintar, limpiar, para no despedirlos. Relata Máximo Bunge: Enrique hizo muchas cosas para evitar despidos. Por ejemplo, había en Regoló una sección de carpintería. Ellos se dedicaban a hacer los cajones para las botellas y palet. Eran de la planta permanente de la empresa. Él llegó a determinar que era antieconómico tener
en la estructura propia y que había de hacer algo para que fuera un costo menor. Entonces arregló con ellos su desvinculación, pero con un contrato de los mismos productos a costo y responsabilidad de ellos por 5 años. Los ayudaron a comprar un terrenito enfrente para que los carpinteros pusieran la fábrica. Ambas partes les fue bien. El que estaba a cargo de la carpintería, al pasar a ser empresario, le fue muy bien y Rigoló bajó sus costos, que recibió los mismos cajones y todos quedaron contentos. Eso es ser buen empresario, humano y creativo. También hizo lo mismo con la sección moldería, y etcétera, ¿no? Enrique vivió lo que la Iglesia muchos años después va a decir la creatividad de la caridad. Esta iniciativa es significativa, ayudando al personal de Cristalería Rigoló con ayuda por necesidades ordinarias y aún con préstamos organizados como caja de empleados. Los obreros podían solicitar y devolver luego el importe en cuotas. Enrique veía a los obreros como sus hermanos en Cristo. Regalaba un juego de muebles a cada empleado o empleada que contraía matrimonio, ayudaba a tantas personas necesitadas. Juan Cabo, quien fuera el primer postulador de la causa, en este mismo sentido afirma, en sus decisiones como empresario jugaba su reputación, sobre todo de todo lo que se trataba, era el conservar los puestos de trabajo. En esta ocasión de tener que despedir a centenares de obreros por caída del consumo, convirtió el despido en un proyecto de inversión en tareas de mantenimiento, modernización de las instalaciones, mejoramiento, perfección del activo físico de la fábrica, gastos que sin embargo eran posibles capitalizar a efecto del balance anual. En estos tiempos que nos toca, sin duda quizás muchos empresarios están llamados a ganar menos dinero, pero a ganar más cielo. Pero su compromiso no culminaba con los obreros. Nos cuenta una testigo que la necesidad de los demás quemaba en el corazón de Enrique. Dice, me acuerdo patente ver a un linchera aparecerse en estas columnas que tiene Rigoló con todos sus bártulos. Nos llamaba la atención porque no era común un tipo así. El señor llegó con el coche, se bajó y al rato apareció con el portero y ahí nomás. Él mismo lo agarró, le habló y lo metió en el coche. Le llevaba todas las cosas, si mal no recuerdo. Esta realidad que quizás nosotros no tocaríamos. Y se los llevaba a un lugar que patrocinaba el señor algo francés o un hogar para ancianos. Él podría haber dicho, manden llamar a un remis o a una ambulancia y pagar para que se los llevaran, porque era un hombre de mucho dinero. Pero los hechos no finalizaron allí. Al tiempo volvió el linchera, el directorio estaba al lado de mi oficina, dice la secretaria. El señor estaba en una reunión de directorio y le avisan que está el linchera, interrumpe la reunión, se baja y se lo vuelve a llevar. Y yo le preguntaba por qué hacía esto con el linchera, y él me decía, puede ser Jesús que está dando vueltas por la tierra, aparte es mi hermano. La verdad que cada vez que leo este testimonio no puedo de no emocionarme y quedar un rato en silencio. En sus reflexiones sobre la situación en el año 59, nos brinda una maravillosa enseñanza sobre las valoraciones que deben hacer ante la necesidad de los despidos de los trabajadores. Qué gracia sería que hoy lo tengamos bien presente. Dice en relación al trabajo y a la desocupación, el trabajo del hombre es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo. La desocupación, por ello, un mal moral, antes que un mal económico. Sus consecuencias han de ser cuidadosamente ponderadas antes de efectuar despidos y mismo suspensiones. Mal moral y no simple hecho económico, como lo pretenden ciertas teorías, que no dudarían en proponerla en algunas ocasiones como una solución fácil o útil y aún bienhechora para una recuperación económica. No debemos aceptar jamás este materialismo que sacrifica a la persona humana al dinero y al lucro. Enrique quería a los obreros y veía en ellos a sus hermanos. Y le hablaba con claridad. Mutuamente se necesitaban. En una ocasión tuvo que suplir al representante de la empresa en una audiencia, en un juicio laboral, donde un obrero reclamaba indemnización por una enfermedad laboral. El fallo fue adverso para el demandante por las pruebas fehacientes que padecía la enfermedad con anterioridad a su ingreso en Rigoló.
Sin embargo, finalizada la audiencia, Enrique expresó que dadas las precarias condiciones de salud y económica del demandante, Cristalería Rigoló le donaba el importe demandado. Explicó que su decisión se basaba en que muchísimo más grave que el perjuicio económico que como antecedente nos podría significar, lo es la situación de este obrero que en su estado debe afrontar con un futuro incierto el sostén de su familia. Enrique nos sigue conmoviendo la adhesión con los más pobres. También nos habla de un gran espíritu de fe. Enrique tuvo como modelo, nos cuentan, que una de sus manos no sabía lo que hacía la otra. Se comportó como un entre iguales, no hizo alarde. Podemos decir que en él se puede observar la encarnación verdadera del Evangelio. Entendió que lo verdaderamente importante es lo que Dios mira y lo que Dios conoce, no lo que es conocido por los hombres. Una de sus hijas dice, él no quería que su mano derecha supiera lo que hacía la izquierda. Al dar limosna en la iglesia, una vez noté que él ponía en un billete, era un billete grande, envuelto en una de menor valor. Su paso por la Armada, al que ya hemos hecho referencia, es otro ejemplo de ejercicio de las virtudes cristianas. Su experiencia en la Escuela Naval nos ha dejado un comportamiento verdaderamente prudente, como dicen los testigos, estando acostumbrado a la cadena de mandos, Enrique lo tuvo presente luego en su vida posterior y puso el comandante en jefe a Dios y a la Virgen. En el último encuentro de ACDE, el pasado 7 de julio, el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, en su alocución al cierre, recordó al siervo de Dios y dijo, deben aprovechar la enseñanza que dejó y que dio vida a la institución. Es la de hacer un capitalismo que integre a la sociedad, no que la divida. Un capitalismo que distribuya mejor el ingreso entre los que invierten, arriesgan y ganan. Y deben ganar y los que trabajan y ponen su esfuerzo cotidianamente. Por todo lo aquí compartido, tengo que hacer propio el común sentir de muchas personas que han conocido al siervo de Dios, o personalmente, o lo han descubierto a través de sus obras. Me refiero al anhelo sincero para que la Iglesia lo proponga como modelo de santidad. La figura de yo es reconocida por muchos. Hace muy poco en La Nación también hemos leído de Sergio Bernstein, La Argentina y el capitalismo. Dice, el reclamo del presidente Alberto Fernández de revisar el capitalismo, en particular los efectos de dar mayor importancia a los aspectos distributivos e incluso a algunos principios éticos, se dio en el marco apropiado ámbito de ACDE, una organización fundada por otro yo, Enrique, uno de los líderes intelectualmente más formados, comprometidos y sensibles de nuestra dirigencia empresarial. Queridos participantes, perdón lo extenso, con la situación social de hoy ante el derrumbe de la economía a nivel mundial, agudizado, por cierto, por esta tormenta furiosa e inesperada, al decir del Papa Francisco, es providencial tener, hacer, conocer y vivenciar a esta figura que nos recuerda la convicción de saber pensar la empresa y el mundo del trabajo en relación con los obreros, en buscar la dignidad y el crecimiento para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor. Su alocución fue excelente, tantos testimonios contados de Enrique. Se lo ve muy conocedor de su causa. Así que le agradecemos su presencia. Para los que no saben, bueno, monseñor Olivera, él está en la Catedral Estela Maris. Está frente a Comodoro Pi, en Buenos Aires. Ahí lo pueden encontrar. Así que por segunda vez está en un trabajo de vía de canonización, como se cumplió con el cura Brochero, ahora con Enrique. Así que le agradecemos todo su trabajo en pos de eso. Y también quería, me dio pena que monseñor Fernández se tuvo que cortar, así que al final posiblemente le demos el micrófono de nuevo para que nos salude. Y también aprovecho para mencionar que veo que hay gente de ACDE de Uruguay, hay gente de Bolivia, de Colombia, bueno, ya lo nombré, a Perú, Estados Unidos, y bueno, de todo el ancho y largo de la Argentina.
también quiero nombrarlo porque también nos acompañó todos estos años Juan Carlos Sagareguru, que es presidente del ACDE Federación, donde nos reúne al interior, que somos nosotros, y también vi a Luis Bameule, que fue un expresidente de ACDE y también nos acompañó en el nacimiento de la entre los disertantes. Me sugieren que aparte de los micrófonos, apagar las cámaras, que es individual de cada uno, y eso va a permitir una mejor comunicación. Así que si apagan las cámaras, me parece que también va a ser bueno. Bueno, le doy la bienvenida y agradecimiento a Sara Yo de Crito. Sara es una de los 9 hijos de Enrique Yo. Ella es la primera hija mujer, tiene 5 hijos. Yo particularmente la conocí en ACDE hace ya casi 15 años, en algún encuentro de ACDE, y la verdad es que siempre... Arrimate el micrófono, Pacha. Sí, siempre en los viajes que íbamos desde el interior para Buenos Aires, ella la verdad que siempre nos bien recibía, nos reconocía y nos llenaba el alma que la hija de Enrique nos reciba de esa manera. Así que le doy la palabra a Sara y agradecerle estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Monseñor Olivera. Bueno, me encantó todo lo que dijo. Realmente la alegría es algo que lo distinguía muchísimo a mi padre, y a mí me parecía muy normal, muy natural, pero cuando yo fui a casas de otras familias, y de golpe me di cuenta que había gente que estaba de mal humor, que por ahí, me acuerdo la primera vez que escuché una mala palabra en un adulto, que para mí las malas palabras eran de los chicos, era algo así, de los que se portaban mal o que no sé qué, era una gran picardía, pero porque ahí empecé a pensar que mi papá era algo distinto, porque él se esmeraba muchísimo por estar de buen humor y por estar así con gran alegría cuando entraba en su casa. Él los valoraba muchísimo porque su mamá había muerto cuando él tenía 4 años, y yo pienso que debido a eso él valoraba lo que era el hogar, lo que es la familia, y tenía una alegría genuina. Cuando mis hijos eran chiquitos y por ahí tomaba una chica para animadora de las fiestas infantiles, yo lo comparaba cómo hacían jugar las animadoras estas profesionales, y decía, pero mi papá nada que ver, nos hacía jugar de otra manera, tanto más alegre. Pero bueno, ya se extendió bastante sobre el tema de la alegría, y me gustaría marcar también mi rol así como hija también. He ido muchas veces a Berazategui, porque todos los años hacen una misa de aniversario, y siempre que voy ahí me atrapan a la salida de misa como viejitos, y me hablan de mi papá, que lo habían conocido en la fábrica, de vidrios, ¿no? Y me decían, pero tu papá era un santo, tu papá era un santo. Entonces yo le digo, ¿pero qué? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué son los recuerdos? Porque ¿qué podría haber hecho algo tan llamativo en una fábrica, no? Y siempre me maravillaba que me contaban pequeños detalles, de que era muy amable, muy respetuoso, prestaba mucha atención a lo que decían, y hay testimonios que dicen que hubo problemas muy serios en la producción y que se resolvían porque los que estaban ahí adentro del horno, ellos mismos, sin ser ingenieros ni nada, encontraban las soluciones, ¿no? Y eso es lo que se acuerdan, y yo digo, pero qué increíble que después de 50 años me digan con lágrimas en los ojos, ay, la sonrisa de tu papá, qué amable que era, las cosas que decía, y bueno, me acuerdo de una anécdota de una persona que me dijo que tenía una empresita chica de cerámica, y que una vez fue a visitarlo a la oficina, y que era para hablar de un negocio muy, muy pequeño, y que papá lo
lo llevó por toda la oficina, le mostró todo, le mostró los envases de vidrio y todo eso. Y él, como 55 años después, me contaba eso con lágrimas en los ojos y dice, pero ¿qué es lo por qué la gente se emocionaba? ¿Qué es lo que pasaba? Y lo que en mi cabeza pienso es que realmente lo que dijo Monseñor Olivera es el tema de las virtudes cristianas en grado heroico, porque una causa tiene que analizar las virtudes cristianas en grado heroico. Y bueno, están las virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad, y bueno, las teologales. Y esto lo que me hablan era de detalles de caridad mínimos, de delicadeza extrema, que la gente, que uno piensa que una sonrisa que es algo gratis, que es muy, muy, muy barato, que todo el mundo puede sonreír, puede pasar inadvertida, pero ¿cómo puede ser que se acuerden después de 50 años de esa sonrisa, de esos gestos de amabilidad? Y yo digo, ¿será que la gente era muy de mala cara antes? Pero me comentaron que ahora a veces pasa eso, que a veces la gente entra a su lugar de trabajo y que no quiere escuchar problemas, entonces como que miran para abajo, no quieren hablar con nadie, se van a su oficina a mirar los diarios, y bueno, eso realmente no es trabajar así con respeto, y quiero subrayar eso, que esos detalles son el primer peldaño de la caridad, que es en el trato, y que me admira mucho que la gente los recuerde con tanta emoción durante tantos años. Así que eso lo quería subrayar. Y después la otra cosa que también quería comentar era que en mi testimonio nunca puse yo que mis padres discutieran o que se pelearan o que discutieran entre ellos, porque a mí me parecía tan normal que no discutieran que ni siquiera lo puse, ni siquiera lo escribí. Entonces una de mis hijas, justamente Sarita, me preguntó, ¿pero nunca los escuchaste discutir? No, y le preguntó a todos mis hermanos, ¿pero nunca los escucharon discutir? A mí eso me parecía natural, pero me doy cuenta que no era nada natural, que eso es una virtud cristiana, de ser respetuosos, del diálogo, todo eso. Y lo más increíble, pero que me di cuenta también después de bastantes años, es que todos los familiares de él eran bastante así, les llevaban la contraria, ¿no? No eran muy practicantes. Por ejemplo, yo sabía perfectamente bien que mis dos abuelos no iban a misa los domingos. Entonces, y él no criticaba a nadie. Y yo me di cuenta de la picardía que él tuvo, porque nosotros éramos muy pegados con todos ellos, mi abuelo vivía en el piso de arriba, nosotros todo el tiempo íbamos y veníamos todo el tiempo a visitarlo, pero nos blindó, porque cuando rezábamos el rosario todas las noches en la familia, él decía, para que se convierta mi abuelo materno, para que se convierta mi abuelo materno. Y eso es increíble cómo los chicos lo perciben. Yo me daba cuenta del dolor de mi padre porque su papá no practicaba, y yo lo percibía clarito, que a él lo hacía sufrir, o que su hermano, o que sus primos, él siempre estaba rezando para que se conviertan, y todos se convirtieron. Antes de morirse, todos iban a misa los domingos, se murieron con los sacramentos, así que hay que rezar por eso. Y yo a veces iba como buena mujer conventicera, le decía, mi abuelo dijo que San Antonio no existe. Esas cosas porque por ahí se decía, bueno, ya sé que no es un dogma de San Antonio, que es una tradición de la iglesia. Yo le decía a mi abuelo, sí, porque si se te pierde algo, le tenés que pedir a San Antonio que lo encuentre. Y mi abuelo, por supuesto, que decía que eran patrañas, que eran supersticiones, entonces yo iba corriendo y se lo decía a mi papá. Y mi padre nunca se enojaba y decía, bueno, no, vos tenés que rezar más para que él comprenda estas cosas y no sé qué. Y yo pensaba, pobre mi abuelo, tan inteligente, tan maravilloso que es mi abuelo, pero realmente le falta algo, y a mí me daba una lástima bárbara, me daba mucha pena, así que rezaba con mucho fervor para eso. Bueno, eso es un testimonio lindo, porque que él no criticaba, no tenía amargura con nadie, era muy respetuoso, pero como que no es que decía que esto está bien, algo que estaba mal, no era nada ni sentimentalón, ni demagogo, sino que tenía muy claro lo que él quería hacer y todo eso. Así que eso es lo que
quiero marcar con mi testimonio. Sé que hay muchos que tienen que trabajar, que tienen que hablar, así que lo que quiero decir es que me encantó también a mí leer todos los propósitos que él se hizo cuando tenía 18, 19 años, que los escribió los peldaños de amor a Dios, que decía que San Francisco de Sales sacó no sé qué idea, de otro santo no sé qué otra idea, y que yo fui testigo de que él realmente vivía esas normas de piedad todos los días, con gran serenidad, andaba siempre con un pequeño evangelio en el bolsillo y el rosario en un bolsillo, y en el otro bolsillo tenía unas monedas, y a mí me parecía totalmente normal de andar con el bolsillo. Bueno, ahora todo el mundo lo tiene en la tablet, ¿no? Lo que sea, pero él andaba y cuando tenía un minutito libre lo sacaba y leía. O sea que buscaba formarse, buscaba todo eso, o sea que estaba bien, bien fundamentado todo lo que él hacía, y lo había estudiado. Así que bueno, espero que esto les haya venido bien, de esto que quiero marcar del buen humor, del primer peldaño de la caridad, que es una virtud que parece fácil, pero que no es fácil, y que me hayan hablado así de estos pequeños detalles es increíble, porque que me hayan contado algo heroico. Bueno, eso de Lingera, por ejemplo, me parece algo llamativo, pero generalmente la gente lo que me contaba eran pequeños detalles, de mucha delicadeza y mucho respeto. Así que bueno, los quiero dejar tranquilos, que sé que hay varios que vienen atrás de mí, y que sigan esta causa también por las redes, porque hay un Instagram, hay 2 o 3 Facebook de gente muy buena que los hace, hay un Facebook que se llama Enrique Yo, que es de AGDE, también la web de AGDE, y el Instagram, que es Enrique Yo Oficial, porque ahí está todo el tiempo con frases, con pensamientos, con anécdotas, y espero que lo sigan porque hace falta muchos seguidores. Así que bueno, muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Sara, muchas gracias, muchas gracias. Sara, te agradecemos porque contaste cosas familiares, sencillas, pequeñas, grandes cosas de Enrique en su vida cotidiana. Y Sara vivió, creo que es así, que Enrique falleció joven, a los 42 años, y Sara tenía 16. Bueno, una de las mayores es la que pudo compartir más tiempo de los hermanos, una de los que más tiempo pudo compartir de los hermanos con Enrique, con la familia. Y bueno, con Sara está Sarita, la hija de Sara, que es una nieta, es una de las 30 nietas que Enrique Yo tiene. También aceptó la invitación de contarnos parte de su vida a nosotros. Ambas escribieron un libro sobre Enrique, como también Fernanda Elizalde, que está presente, que seguramente después algo también nos va a contar. Y bueno, Sarita, agradecer que aceptaste la invitación. Ella es abogada, está siempre consustanciada con AGDE a nivel nacional, y bueno, ella va a hablar ahora, pero nos gustaría, porque sé que hay muchas preguntas por hacerle, tanto a Monseñor Olivera como Sara, y que nos vayan escribiendo los mensajes para hacer las preguntas, y así las preguntas después al final, con un tiempo un poco reducido, vamos a poder brindárselas también a ellas para que nos contesten. Así que Sarita, bienvenida y adelante. Muchas gracias por este espacio, Oscar, Javier, y la verdad que un lujo escucharlos recién a Monseñor Olivera. Bueno, hablo cortito porque sé que falta ahora Monseñor Fernández, y quiero hablar de lo que Enrique entendía como lo que era la empresa, que además de una realidad económica, digamos, un sistema de recursos organizados para producir bienes y servicios y colocarlos en el mercado, él veía que también era una comunidad de vida y de trabajo, una realidad humana, ¿no? Donde muchas personas trabajan por varias horas al día por objetivos, ¿no?, económicos de la compañía, y por eso la compañía, si bien existe por las utilidades, tiene que buscar, digamos, la maximización de los resultados en todas sus dimensiones, ¿no? Como realidad humana,
contribuir a desarrollar y a unir a las personas que participan en la misma. Por ejemplo, Camilo Merodo, un obrero revisor de botellas, aprendió a leer y escribir en las cristalerías, y además hizo cursos de plomería y de electricidad, por más que no estaban relacionados con su trabajo, ¿no? Se desarrolló en las cristalerías. Y también la compañía, como Realidad Humana, tiene que contribuir al bien común de la sociedad en que está inserta. Ahí quería contar lo que decía Ricardo Palermo, que una vez entró a la oficina del presidente de la compañía, Gastón Texier, y le preguntó a Enrique si se concretaba o no un proyecto, y Enrique respondió que no, porque si bien era bueno para la compañía, no lo era para el país. Y Enrique consideraba que los deberes de empresario, los más destacados son el de servicio, el de progreso y el de ascensión humana. De servicio, bueno, si bien la actividad de cada uno beneficia a uno mismo, también tiene que representar un servicio al otro. Y por ejemplo, Esteban Boca, un trabajador de una compañía que Enrique dirigía, dice que Enrique se acercaba a él no para servirse de él, sino para servirlo, ¿no? Y Adelina Omier, por ejemplo, dice que cuando alguien necesitaba algo, sabía que si se lo contaba a Enrique se iba a solucionar, ¿no? Y por ejemplo, ella no fue promovida en el año 59 cuando se quedó embarazada y fue a contárselo a Enrique, y no solamente la elevó en el puesto, sino que, bueno, subió el salario, hizo las funciones de caja de maternidad y que la casaba para cobrar todo, porque con lo que cobró por ese trámite no le alcanzó ni para un juguete. Y bueno, de progreso técnico, porque él le parece que el empresario tiene que estar a la cabeza de todo adelanto técnico, ¿no? Por el mandato bíblico de dominar la tierra y por la parábola de los talentos. Y buscaba, digamos, desarrollar la capacidad creadora de las personas, evitando todo desperdicio de lo material. Por ejemplo, traían gente de afuera para hacer los primeros tubos fluorescentes acá en Argentina, o para hacer el tazón, o por ejemplo, en Berazategui, Piccinini comentó que fue en 2 ocasiones al sector de laboratorio en Estados Unidos, que fue la primera vez que viajó allá para capacitarse. Y el tercer deber que él destacaba es el de ascensión humana, ¿no? Hacer todo para desarrollar la personalidad de los demás. Ahí, por ejemplo, algunos trabajadores como Adelina dicen que cuando Enrique llegaba empezaba la paz. Por ejemplo, me dijeron que quedé corta con el libro porque no había representado esa paz profunda que los empleados y trabajadores sentían cuando estaban con él. Y que él buscaba, más que darles algo, hacerles descubrir lo que ellos tenían, ¿no? Ya desde joven se había hecho ese propósito de lo que decía Santa Catalina de Siena, de que nadie que se acercara a él se retirara sin estar mejor, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo lograba? Con la ayuda de la Virgen. La consultaba permanentemente, la llamaba su socia, y decía, bueno, que nos había dado el mejor regalo, y nos prestó el mejor servicio, digamos, de promoción humana, y es un modelo porque es de espíritu de iniciativa, de timing, de sentido de oportunidad. Por ejemplo, en las bodas de Caná, que vio una deficiencia organizativa, que faltaba el vino, y supo delegar. Decía que nos enseña a ser más comunitarios, porque es madre de todos, madre del otro también, y cuando estamos enojados nos enseñan a palabra cordial, a ser más amables. Y bueno, comparando con su trabajo diario en las cristalerías, decía que seamos vasos de vidrio y que la Virgen lo llene en su contenido y lo haga transparentar y llegar a todos, ¿no? Siempre contaba con la ayuda de la Virgen, pero quiero dejar el espacio ahí, que sé que están, bueno, Carlos Custer, Monseñor Fernández ahí, así que los dejo que sigan ellos, que tienen mucho que aportar. Bueno, gracias Sarita, te agradecemos enormemente tu delicadeza, tu tiempo, tus ganas de estar presente, la valoramos muchísimo, especialmente cuando nosotros somos del interior, y siempre invitar a gente cercana a ACDE Nacional y la familia de Enrique, estamos lejos de allá, así que el Zoom nos dio esta gran oportunidad. Y están invitadas por acá, cuando quieran venir, porque la verdad es que también sabemos que tienen familiares o parte de su historia familiar aquí cerca en Ramona y en Colonia Vicha, cosa que no saben todos, pero bueno, ahora
hay muchas personas mirándolas, pero Eran 2 quédense tías de porque, Enrique, sí. Eran 2 tías de Enrique. bueno, hay algunas anécdotas que seguramente en las preguntas saldrán. En el chat abajo les pedimos a todos que les hagan las preguntas, las hagan por ahí para resumirlas. Y como está presente, y nos agrada que esté presente porque la verdad no sabíamos que iba a estar, y concretó acompañarnos, es Carlos Custer. Carlos Custer fue un empleado de Rigoló, y también parte del sindicato. Entonces tiene anécdotas de su labor en la empresa, cómo era este empresario con sus trabajadores y bueno, y en la relación con el sindicato. Así que, Carlos, vos sos contemporáneo a Enrique, conocés su historia, lo viviste de cerca, y bueno, y nosotros que somos AGDE, que somos los empresarios, que intentamos ser ejemplo, y que Enrique, la iluminación de Enrique nos llegue a nosotros, bueno, va a ser muy, muy útil tu mirada sobre esa historia. Así que adelante, Carlos. Bueno, perdón, yo no estaba previsto, pero de manera breve sí es una alegría, siendo yo joven, poder haber sido un colaborador de Enrique en esa doble función. Habíamos generado una linda relación de amistad y bueno, tengo una serie de anécdotas, pero bueno, yo además era del sindicato y teníamos diferencias y solíamos discutir, pero con las características que han dicho Sara y Sarita, ¿no? Enrique era un hombre de diálogo. Él siempre decía, no hay diferencia que no podamos superar a partir del diálogo. Siempre, y además muy interesado en los aspectos humanos. Le daba gusto verlo recorrer la fábrica y preguntarle a tal persona cómo va el hijo o la señora que estaba enferma. Calculen que en esa época, si no me equivoco, Rigoló tenía más de 3.000 trabajadores. Así que eso era un mundo. Enrique tenía una solicitud humana para todo aquel que se acercara. Entonces, primero, partidario del diálogo. Y lo segundo que rescato, que lo había señalado Monseñor Olivera recién, era que cuando vino una de las tantas y recurrentes crisis, había necesidad de ajustar costos. Y él mandó, porque creo que forma parte de la causa, una suerte de comunicación interna pidiéndole a todos los jefes de servicio y de departamento que había que extremar los ahorros en todo aquello que fuera posible, porque decía, no vamos ni a despedir ni a bajar los salarios. Entonces era que un empresario en esa época dijera eso, es decir, bueno, vamos a ahorrar en todo, menos en lo que significa un costo humano. Creo que eso lo pinta Enrique, y bueno, no quiero entenderme, como colaborador por un lado, como sindicalista por otro, estoy muy contento de ser testigo en la causa, porque me consta muchas de estas cosas de otras que pudiera decir, que están dichas en las declaraciones, pero fue un hombre de Dios, realmente fue un hombre de Dios. Yo creo que es uno de los precursores de la actualización de la doctrina social de la Iglesia. Él es uno de los primeros que habla la empresa comunidad de personas. Así que bueno, gracias por darme la posibilidad de este testimonio, un cariño grande a Sarita, a la hija, y particularmente también a Monseñor Olivera. Gracias, Oscar. No, gracias, Carlos. La verdad fue gratificante saber que estabas presente y bueno, hiciste tu aporte. Así que es parte de conocerlo de cerca y del compromiso que él nos dejó, también vos los demostraste hoy. Así que te agradecemos. Está también en el auditorio del Zoom Fernán Elizalde. Fernán Elizalde escribió este libro, y bueno, él también hizo los mensajes de Enrique Yo, los hizo como un resumen en ese libro. Está muy bien redactado, es muy lindo, y bueno, con él compartimos muchas reuniones en AGDE, y también estuvimos, Sarita decía que Enrique era devoto de la Virgen María, que lo acompañaba mucho en su vida. Y bueno, hay una peregrinación que hicimos en Salta,
que se llama Enrique Yo, y Fernán Elizalde nos acompañó ese día con unos amigos de Rafaela. Así que Fernán, si nos gustaría que nos digas una palabra de esta linda historia de Enrique. No sé si lo encontraron a Fernán. Ahí está. Adelante, Fernán. Ahí está. Bueno, yo qué quieren que les diga, al lado de estos jugadores de primera clase que han hablado antes, yo no puedo decir muchas cosas. Simplemente lo que les digo es, yo agradezco estar involucrado en este proceso. Yo no tengo nada que ver con Enrique Yo del origen. Nunca tuve participación en ninguna empresa, no conocía a la familia. Yo solamente era uno más de los que hablaban de Enrique Yo, y tuve la suerte de ser marcado por, digamos, yo creo que de arriba, para que me ocupara de esto. He vivido momentos realmente lindos, lindísimos, y ahora yo casi diría fantásticos. Pero la realidad es que ha sido durísimo, un proceso donde la mayoría de las personas siempre decían cosas que en el fondo era: no te metas, no lo hagas, ¿para qué te dedicas a esto? No pierdas tiempo. Y para mí era un tema, una especie de mandato celestial de hacer algo de esto. Las anécdotas hay miles, ya las dijeron tanto Monseñor Olivera como Sara, Sarita y Carlos Custer. Pero yo quisiera cerrar con un simple evento, digamos. Lo del otro día, del presidente Alberto Fernández, haciéndolo aparecer a Enrique Yo en escena, que la realidad es que estaba ahí, murió hace 60 años. Y de repente encontramos con que era el hombre, que la economía social, bueno, todo eso ha despertado un proceso, yo creo que es fantástico, donde aparecen la visión de la empresa y la visión del tema social unificado. Algo que estaba ahí y no nos dábamos cuenta. Enrique era un ejemplo de decir y hacer, y siempre con rentabilidad, para alegría del accionista y para alegría de los trabajadores. Y yo casi diría como que he mamado de esa leche durante los últimos 20 años, y no puedo menos que decir que agradezco al cielo haber estado involucrado en este proceso. Para mí ha sido una bendición el haber podido acceder a los escritos, la persona de Enrique Yo, y tratar, aunque sea mínimamente, de empujar lo que pudo para que esto se concrete. Y lo veo cada vez más cerca. Siempre digo, y lo sostengo cada vez más, con más énfasis, el derecho canónico marca que el responsable de esta defensa, digamos, del proceso de defensa del candidato, tiene que estar convencido de su santidad en este caso. Piensen ustedes lo que es en un juicio cuando un abogado defiende a cualquiera y dice que está convencido. Generalmente no está convencido, cobra muy bien. En mi caso yo no cobro nada, estoy convencido plenamente de que va a ser santo, y solamente tenemos que empujar y esperar que los tiempos de la Iglesia y las pruebas que podamos seguir aportando sean contundentes para que esto se concrete. Pero yo no tengo ninguna duda que estamos ante un caso de gran contundencia, y que, como nunca, la Argentina, el mundo también, pero la Argentina, ni que hablar, necesita que se destaque y se promueva para ejemplo de todos los demás que estamos en este Valle de Lágrimas. Les agradezco a ustedes muchísimo. Gracias, Fernán. Muy amable por predisponerte a charlar con nosotros, y bueno, sabemos todo tu trabajo con la constancia que lo hiciste. Me dicen ahí en el chat que está el almirante González Day, que escribió un libro también y debe haber aportado temas desde su paso por la Armada de Enrique Yo. No sé si lo pueden poner, ahí está. Así que podés contar algunas anécdotas, Luis, y gracias por estar también. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los oradores. Realmente lo que puedo aportar es insignificante. Comparto con Fernán que fue Enrique que se cruzó en mi camino y me permitió
escribí mi primer libro sobre el pasaje de él durante su periodo en la Escuela Naval y como oficial de la Armada. Fue muy interesante descubrir muchas similitudes que tanto yo como muchos otros oficiales de la Armada hemos vivido, y bueno, descubrir paso a paso cómo él fue construyendo su carrera futura, como dice el libro, de cadete naval a aspirante a santo, ¿no? O sea, cómo de a poco fue comprendiendo, primero en la Armada, que él veía que un buque era una unidad, lo mismo que después aplicó en la empresa. Y ese buque flotaba cuando todos estaban flotando en él. Y lo importante del equipo, Enrique lo transfiere después a la empresa, y no solo a la empresa, porque Enrique era Enrique, lo lleva a la familia de todos los obreros también que componían la empresa. O sea que la empresa buque de Enrique termina siendo la empresa, sus obreros, sus gerentes y sus familias. Y él lleva todo ese potencial que él tenía a todas esas personas. O sea, él quiere que la ganancia humana alcance a todos los miembros de la empresa, no solo a los que trabajaban, sino a sus familias. Y eso es lo grande de Enrique para mí, que le da un carisma totalmente distinto a lo que se piensa que es una empresa. De la vida en la Escuela Naval, bueno, él se da la casualidad que él ingresa a la Marina y al poco tiempo ingresa la Virgen Estela Maris, ¿no? Un poco como acompañándolo a Enrique, la patrona naval, la Virgen Estela Maris, se incorpora a la Armada junto con Enrique, podemos decir. Y es un punto muy significativo para todos los católicos, porque vemos que hay un acompañamiento realmente divino en la génesis de Enrique desde la Escuela Naval. Así que, bueno, no quiero profundizar más, es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias por permitirme participar. No, gracias Luis. La verdad que también para todos fue providencial cómo Enrique nos llegó a cada uno a la vida de distintas maneras. A ustedes haciéndolos escribir un libro, bueno, a otros de otra manera, pero bueno, a todos de alguna manera nos encaminó en ser mejores personas, en tratar de ser un buen ejemplo en el trabajo, en la empresa, en el día a día, de lunes a lunes, no solo el fin de semana. Y ese testimonio y tan rápido y tan fugaz en 42 años que nos dejó Enrique, fue muy fuerte para todos. Bueno, me gustaría decir algunas preguntitas antes de, creo que si pudo volver al Zoom, Monseñor Fernández, antes de eso, bueno, algunas preguntitas que fueron entrando. Pero si Sara, Sarita podrían decir, ¿qué lo hacía feliz a Enrique? ¿Qué lo hacía feliz? ¿Qué pensaba él de la Argentina? Yo soy empresario también, tengo 4 hijos y sé lo que reniego, vamos a decir, con el trabajo, con las crisis, con la Argentina, con la grieta, con la familia, con el costo de llevar una familia adelante en estos tiempos. Y él, bueno, en aquel momento la economía habrá sido también más escasa posiblemente, y bueno, tener 9 hijos, hacer todo el tiempo que le dedicó a tantas cuestiones de la iglesia, no solamente de ACDE. ¿Qué veían ustedes que lo hacía feliz en esa historia? Y lo que yo recuerdo, él era muy, muy feliz al entrar a casa, eso que entraba silbando, realmente era una persona que derramaba, como se llama, felicidad, y a mí me parecía eso muy normal, pero después me enteré de la cantidad de problemas que él había tenido, los tironeos que había por ahí en la fábrica que no estaban de acuerdo con la manera de él era gerente justo,
era una empresa que se podía decir que el bisabuelo de mi madre había empezado como muy joven con botellitas de vidrio para tinta, y había empezado con otros franceses, así que los accionistas eran bastantes, porque además ya estaban, cuando estaba mi papá, ya eran como la tercera generación, y después encima, en el año 61, una empresa norteamericana tomó el control de la fábrica, tenía la mayoría accionaria, porque había un pacto por el tema de las Pirex, por las fuentes para horno, ¿no? O sea, que él tenía que convencer a los de arriba y también a los que estaban trabajando de todas las cosas. Y, por ejemplo, en la época de Frondizi, parece que hubo como, no sé, como en 2 años, 12 paros generales, unos 30 planteos militares, hasta que hubo un golpe militar que lo sacó. O sea que nada fácil. Y yo leyendo los testimonios me di cuenta que ya había parálisis infantil. Y bueno, primero le tocó también la Segunda Guerra Mundial, y él era marino. O sea que los marinos tenían que patrullar la costa. Ahora también tenían que patrullarla también, porque dicen que hay muchos pesqueros, pero bueno, en ese momento decían que había submarinos alemanes, o sea, no era ninguna broma, era la Segunda Guerra Mundial, no era ninguna broma. En un barco que flota podían haberlos hundido, o sea que problemas tuvo, pero tenía una gran, hablando de las virtudes que hay que tener en grado heroico, él tenía una gran esperanza y una gran confianza en la providencia. Eso no se le borraba la sonrisa con todos estos problemas, ¿no? Y, o sea, que tenía una gran capacidad de gozar y de disfrutar de las más pequeñas cosas. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque eso lo expresaba con jaculatorias. O sea, que de golpe veía, no sé qué, un pedacito de la puesta del sol y decía, ay, gracias Dios mío. Estaba siempre diciendo jaculatorias, que sea lo que Dios quiera, Señor mío y Dios mío, gracias Dios mío, pero todo el tiempo decía eso, y entonces yo ahí me daba cuenta que él realmente estaba en presencia de Dios, que estaba sintonizando con algo, y que estaba con una plenitud, se puede decir, que para mí que debe ser una plenitud de estar en gracia de Dios, ¿no? Y eso de las jaculatorias, después me dijeron que era muy del Colegio La Salle, que está repitiendo, pero él la decía no de una manera bizarra ni rara, la decía con muchísima naturalidad, como decir buenos días. Y yo ahí me daba cuenta que él estaba realmente en su plenitud de alegría. Sentía el sufrimiento de él cuando hablaba de que se tenían que convertir un montón de personas. Ahí yo sentía que le dolía que esas personas estuvieran lejas de Dios. Yo me daba cuenta, por la manera que lo pedía. O sea, había unos problemas terribles, pero él sufría por la gente que estaba lejos de Dios realmente. Es como que los quería de verdad. Eran muy distintos de él, pensaban muy distintos, pero estaban muy unidos con todos estos familiares, ¿no? Y yo ahí percibí un poquito como dolor, pero todo lo demás era como que vivía intensamente la alegría en cada instante, en el aquí y el ahora, sí. O sea que no sé si habré sido claro, pero él tenía su vocación, y su vocación le daba muchísima alegría. Y muchas veces nos llevaba a la fábrica, a la cristalería Rigolot. Le encantaba, no muchas veces, pero por lo menos 1 o 2 veces por año íbamos y recorríamos, que no se podía hablar porque era un ruido de terror y un calor insoportable, porque los hornos creo que están a 1000 grados, ¿no? Entonces él pasaba y saludaba, y los saludaba con mucha alegría a todos, y yo veía que a veces los operarios que estaban ahí con esas máquinas así de terror inmensas, no sé qué hacían, sacaban una gota de vidrio y hacían un patito, y nos regalaban un patito, pero él no quería que sacáramos nada de la fábrica, porque decía que lo de la fábrica era de la fábrica. Pero siempre me acuerdo, como por arte de magia, que nos hacían un patito con una gota de vidrio que tenía que ir a un molde para hacer un plato, pero no entiendo cómo las sacaban y las hacían delante nuestro. O sea que eran operarios, pero también eran artistas, porque eso no es tan fácil, agarrar una gota y
y hacer un patito para un chico. O sea, yo siempre lo veía con mucha felicidad en todos lados donde él iba. Sí, sentía ese pequeño sufrimiento cuando rezábamos el rosario y decía, para que se convierta fulanito de tal, para que se convierta fulanito de tal. Se nota que los quería muchísimo, los quería muchísimo. Pero bueno, me parece que... Sara, te pregunto, los libros de Enrique, ¿dónde se venden? Bueno, Enrique estaba participando, que colabora con ACDE, porque ahora ACDE está cerrado, se consigue en el Mercado Libre, entrando por el Facebook, Dios Enrique Yo, hay todos los libros, y bueno, también pueden escribir a ACDE también, eso es fácil, porque ahora el correo está andando, así que se los puede mandar por correo, pero si lo buscan por internet, por el Facebook, están, sobre todo en ese del Siervo de Dios, Enrique Yo, están todos los libros. Sí, es una recopilación de los testimonios, que es muy linda, todas esas anécdotas. Ese libro divino, bueno, hay varios libros, hay muchos libros. Así que bueno, gracias. No. Gracias, Sara, gracias. Estamos re contentos de la participación de todos ustedes. No sé si Monseñor Fernández, que quiso saludar al principio, está de nuevo en el audio, y si no está él, Javier Dibiase, que es el presidente actual de ACDE, bueno, estamos llegando a un horario final, pero para no defraudar a todos los que nos tuvieron paciencia con el tiempo, me gustaría ir cerrando con ellos. Si está Monseñor Fernández, nos gustaría que ese saludo que iba a hacer al principio lo haga al final, y si no, Javier Dibiase, le damos la palabra. Gracias, Javier. Si Monseñor no está, bueno, lamentablemente nos acompaña siempre, Monseñor. Le agradecemos también a él. Bueno, me quedan pocas palabras después de todo lo que se dijo, y bueno, una noche realmente de Dios. Estamos terminando una jornada maravillosa. No me queda más que agradecer, primero a ACDE Rafaela, porque bueno, es un equipo valiosísimo, que estamos formando, que nos estamos consolidando, y que estamos trabajando muchísimo. Hoy lo demostramos un poco todo el esfuerzo que hicimos. A todo el equipo técnico también, muy importante, no voy a dar nombres porque si no tendría que mencionar a todos. Bueno, a los disertantes, lógicamente, agradecidísimo a ellos. Bueno, Pacha, el moderador, a Federación ACDE, ACDE Nacional, también quiero agradecer, queremos agradecer. También a las futuras ACDEs, estamos coordinando la formación de un ACDE Santa Fe, un ACDE Paraná, y por supuesto a todos los asistentes. Hoy fue una noche, como les decía, ¿no? Un regalo de Dios, estar unidos en la espiritualidad, como estuvimos unidos esta noche, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, y nos queda por ahí un desafío, ¿no? De todo lo vivido esta noche, poder transmitirlo, ¿no? Poder transmitir esto que es ACDE, todo lo que nos brinda ACDE, lo que nos da ACDE, a través o siguiendo la vida de nuestro santo Enrique Yo. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Javier. Y para cerrar, le pedimos, nos encomendamos a Enrique Yo, siervo de Dios, a San Cayetano, que estamos pronto por celebrar su aniversario, y nuestra Madre María, por el trabajo en la Argentina y en el mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.